Prolífica e hipnótica, la literatura mexicana siempre estuvo marcada por el mestizaje o la influencia de la Revolución Mexicana. Convirtió el género periodístico en un antecesor de historias y autores nacionalistas, una vertiente que explota en estos mejores libros mexicanos que debes leer al menos una vez en la vida y que ahora te presento. Si existe un libro mexicano, ese es Pedro Páramo, una de las historias más universales de la literatura latinoamericana, procedida por la no menos recomendable colección de relatos El Llano en Llamas, mediante la cual Juan Rulfo Llanos introdujo en el ficticio pueblo de Comalá. Pedro Páramo evoca el misticismo de un México desértico, de voces misteriosas y calles desoladas en cuyo centro nos encontramos con dos historias, la de Juan Preciado, un joven que llega buscando a su padre Pedro Páramo, y la de este último, un cacique corrompido por el poder. Publicada en 1955 y considerada por muchos como una de las primeras novelas del famoso realismo mágico latinoamericano, Pedro Páramo es uno de esos libros imprescindibles que todo el mundo debería leer. Cuando todo el mundo pensaba que el mencionado realismo mágico había llegado a su fin, los 80 terminaron con la publicación de una de las grandes obras de las letras mexicanas. Ambientada en el estado de Coahuila en plena Revolución Mexicana, la historia cuenta el romance entre Tita, condenada a cuidar de sus padres al morir como toda hija benjamina, y Pedro, a quien sí se le concede la mano de la hermana de Tita, Rosaura. Todo ello con los fogones, sabores y platillos mexicanos, amenizando las mieles del romance. Como agua para chocolate, es en sí misma una receta que juega con los ingredientes necesarios para resultar irresistible. Una historia de amor cocinada a fuego lento, la perfecta combinación de cotidianidad y magia, y una guinda en forma de desenlace inolvidable. La literatura nacionalista como consecuencia de la Revolución Mexicana engloba diferentes obras en las que los autores han intentado indagar en la cultura, esencia y comportamiento de los mexicanos. Un buen ejemplo es El laberinto de la soledad, obra cumbre de Octavio Paz, publicada en 1950 y formada por 9 ensayos, a través de los cuales el escritor ahonda en los episodios históricos que desencadenaron, según él, un cierto carácter pesimista en la sociedad mexicana. Posteriores ediciones de la obra han incluido la conocida Postdata, una conferencia de paz en la Universidad de Texas en 1969. Basada en la teoría del libro o Regreso al laberinto de la sociedad, una entrevista en la que se consolida el pensamiento en torno a un mexicano que siempre obedece a la voz de la raza. Publicada por primera vez en el suplemento Sábado en 1980, Las batallas en el desierto terminó siendo lanzada como novela corta un año después. Ambientada en 1967, la obra de Pacheco narra los 20 años anteriores a través de la voz de Carlos, un joven de la colonia Roma de la Ciudad de México, que se convierte en perfecto reflejo de la sociedad mexicana de la época, una que a pesar de avanzar y abrazar la modernización, continuaba arrastrando fracturas que terminarían explotando en un futuro no muy lejano. Uno de los mejores libros mexicanos a la hora de comprender la historia reciente del país norteamericano. A pesar de no conseguir un premio Nobel de Literatura que él confirmó como entregado cuando fue recibido por Gabriel García Márquez en 1982, Fuentes es uno de los grandes autores de las letras hispanoamericanas, ganador de otros premios como El Príncipe de Asturias o El Rómulo Gallegos, un escritor cuya bibliografía engloba obras tan poderosas como La muerte de Artemio Cruz, novela que rememora las consecuencias de la Revolución Mexicana en el colectivo popular, y en concreto, de un Artemio Cruz quien, desde su lecho de muerte, nos cuenta su propia historia dividida por fases, que a su vez casan con la transición del México tradicional a ese otro más moderno como fue el de 1962. Fue en ese mismo año, cuando La muerte de Artemio Cruz fue publicada hasta convertirse en uno de esos libros obligados a la hora de comprender la psicología mexicana de ayer, hoy y mañana. Una de las novelas referentes más contemporáneas de la literatura mexicana fue esta, Diablo Guardián, ganadora del premio Alfaguara en el año 2003. La historia, centrada en otro de los episodios clave de las letras mexicanas del siglo XXI como es la inmigración, cuenta la travesía de Violeta, una joven de 15 años amante de lujo, que tras robar más de $100,000 a sus padres, se dispone a cruzar la frontera, hasta llegar a Nueva York, ciudad donde sus excesos y amores definen una nueva etapa para la protagonista. A pesar de un padre que siempre rechazó su sueño de escribir, Sandra Cisneros consiguió plasmar parte de los anhelos y pesares de una generación de mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, como perfecta base para su obra más famosa. Acompañada de diversas ilustraciones, La casa en Mango Street fue publicada en 1984, convirtiéndose en todo un éxito de ventas y perfecta radiografía de una comunidad latina de los arrabales de Chicago, cuya protagonista, la joven Esperanza Cordero,
se convierte en la promesa del sueño americano para una población latina que durante los últimos 30 años ha engendrado todo un universo de historias sobre la diáspora.